Por lo consiguiente, Biblias en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Recuerden que la palabra Génesis es un sustantivo. Quiere decir orígenes o principio. Y precisamente en el Génesis está el origen de la creación del mundo, de la naturaleza, de los animales, tanto en el agua como en el aire y en la tierra, los árboles frutales y finalmente pues nosotros los seres humanos también se narra cómo nos creó. En el capítulo 2 del Génesis está el principio de la familia, que posteriormente lo vamos a ver también. Pero quise primero exponer o intentar explicarles un poquito sobre el Génesis capítulo 3, que relata el origen del pecado en este planeta, en esta tierra. Y el mensaje de esta mañana le he titulado, secretario, apunten, consecuencias de nuestras decisiones. Y mientras va buscando Génesis 3, quiero decirles que todas nuestras decisiones tienen consecuencias, sean buenas o malas. Si la decisión que tomamos es prudente, es buena, es sabia, sin duda que vamos a disfrutar de los beneficios de una buena decisión, porque recuerden que las decisiones llevan a las acciones. Aunque se suele decir que a veces mucha gente hace y luego piensa, pero es un mero decir. Lo que sucede es que cuando se tomó la decisión para hacer algo, pues no se pensó, no se consideró, no se reflexionó, y por eso se tomaron decisiones que no fueron muy buenas, y las consecuencias o los resultados no son buenos. Y obviamente, cuando tomamos la decisión de ignorar a Dios y de ignorar su palabra, las consecuencias serán terribles, dolorosas, fatales, en todos los sentidos. Como bien dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Así que vamos a leer Génesis capítulo 3. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió:
la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Consecuencias de nuestras decisiones. ¿Por qué le titulé así? ¿Notaron ustedes que hubieron muchas decisiones que tomaron Adán y Eva? ¿Hubieron muchas decisiones? ¿O no? Dígame una, si notó alguna. Dígame una de las decisiones que ellos tomaron. ¿Mande? Tomaron la decisión de esconderse, muy bien. Otra decisión que tomaron. ¿Mande? Comer el fruto que no debían de comer. Tomaron esa decisión. Mentira que el diablo los obligó. Tomaron la decisión de desobedecer, en efecto. Comer el fruto fue un acto de desobediencia, porque Dios dijo, no comen. ¿Qué otra decisión tomaron? Ya habían dicho de esconderse. ¿Qué más? No escucho. Tuvieron miedo y por el miedo tomaron la decisión de esconderse. Otra decisión que hayan tomado. Sí, culpar el uno al otro, ¿no? Y también culparon a Dios. ¿Sí? Señor, la mujer que tú me di, si tú no, se infiere eso, si tú no me hubieras dado a la mujer y no hubiera comido, culpar a los demás. Desde entonces, hermanos, no solamente los presidentes culpan al presidente anteriores, todo el mundo echa culpa a otro. Y uno quiere salir ileso, ¿no? Uno quiere salir como, no, yo dije la verdad, yo hice lo correcto. ¿Qué otra decisión tomaron? Es que no le escucho, que me traduzca alguien. Tomaron la decisión de cubrir su desnudez con hoja. Oye, ¿qué decisión más? Bueno, en fin. Las consecuencias de nuestras decisiones. Miren, hermanos queridos,
La historia de las decisiones que tomaron nuestros padres, Adán y Eva, nos advierte las consecuencias de ignorar a Dios y su palabra. En Génesis 3 se nos da el origen del pecado, cómo inició el pecado, cómo se introdujo el pecado en este mundo. Y cómo el pecado, la decisión que tomaron Adán y Eva, no solamente les llevó a tomar más decisiones bien equivocadas, sino que tuvieron que vivir más consecuencias dolorosas, difíciles. Y no solo ella, afectó a la familia como esposos que eran, afectó a los hijos. Dice la Biblia, según leímos en el transcurso del culto, dice el necio en su corazón. ¿Se acuerdan qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. ¿Y a poco porque el necio diga que Dios no existe, Dios dejó de existir? ¿A poco porque el ateo diga yo no creo en Dios, Dios desapareció? Y ya vimos que tales posturas no son más que el resultado de eso que llamamos pecado. ¿Qué cosa es pecado? Hermanos, la palabra pecado viene de un término que quiere decir errar al blanco. Es como un tirador que está tirando al blanco. ¿Sí saben qué es un blanco, verdad? Es un círculo redondo con un círculo más pequeño en el centro. Ese es el blanco, ¿no? Y cuando el tirador tira y no da en el centro, ¿qué se dice? Erró al blanco. ¿Cuál era el blanco que Dios estableció? ¿Cuál era el blanco que Dios estableció? No coman de este árbol. Ese era el blanco. ¿Qué hizo el hombre? Comió. Y ese acto de comer el fruto que no debía de comer es la idea de ese tirador que está tirando al blanco. Por eso la palabra pecado quiere decir errar al blanco, no dar en el centro. La decisión de Adán y Eva rompió el blanco de Dios, porque no quisieron apuntar a ese blanco. Tomaron como blanco otro punto. Me voy a explicar. Eso significa pecado. ¿Qué significa pecados? Si pecado es errar al blanco, ¿qué significará pecados? Fallar todo el tiempo. Fallar varias veces. ¿Cuál es el fallo aquí, hermanos? Que Adán y Eva no hicieron lo que Dios les dijo. Lo conocemos como desobediencia. Lo conocemos como rebeldía. Dice en Efesios capítulo 2 que antes de que usted y yo fuésemos creyentes en el Señor Jesucristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Delito o delitos es un término jurídico o un término legal que significa romper leyes. Eso significa la palabra delito, romper leyes. ¿Qué ley se rompió en Génesis 3? ¿Qué ley se rompió? La ley que Dios estableció. Dios dijo, no coman. Esa era la ley de Dios. Dios dijo, coman de todo árbol, menos de este. Esa era la ley de Dios. No coman de esto. Entonces, jurídica o legalmente hablando, Adán y Eva rompieron una ley. ¿Me explico? Pero dice que estábamos muertos en pecados. No solamente cometimos el delito de romper la ley de Dios, sino que al romper la ley de Dios nos morimos.
¿qué cosa le había dicho Dios? El día que comas, ciertamente morirás. Más o menos le voy explicando qué es el pecado. ¿Por qué se los tengo que explicar, hermanos, de una manera tan sencilla? Porque en términos generales, nosotros los seres humanos no nos reconocemos como pecadores. No aceptamos que somos malos. Pero saben, hermanos, la decisión que tomaron Adán y Eva no solamente les afectó en su relación con Dios, no solamente les afectó en su relación entre ellos, y no solamente afectó a sus hijos, sino a toda la humanidad. Porque en los cromosomas, yo no soy doctor y no sé si lo estoy pronunciando correctamente, o en los genes de ellos, pasó también este asunto de quedar separado de Dios. Como dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están separados o destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la toma de decisión de ellos afectó su relación con Dios, quedaron separados de Dios, afectó su situación como pareja, afectó su situación como familia, porque la desobediencia de ellos la heredaron sus hijos, y Caín mató a Abel, porque en su corazón se generaron muchas emociones ajenas a la imagen y semejanza con que Dios había creado a los papás. Así que el pecado y el delito que ellos cometieron deformó a la humanidad. Hoy nos movemos, mis amados hermanos, en un país o en un mundo flagelado por la violencia. Y la violencia es la expresión del odio, del rencor, de pensamientos y decisiones de quitar de en medio al que me estorba. Estoy describiendo el asesinato. O de quitarle las pertenencias que tiene aquel prójimo y que yo las quiero tener, y como no me las quiere dar, se las quito a fuerzas. Se llama robo. Y pudiera pasar el resto del día, pero yo sé que nos vamos a la una, describiendo las consecuencias y las tragedias de esta decisión que tomaron. Y usted me puede decir, pastor, bueno, está hablando de las decisiones que tomaron Adán y Eva, pero sabe que las decisiones que usted y yo tomamos, especialmente al ignorar a la persona de Dios, su presencia y su palabra, no hace más que florecer en nosotros eso que hizo el pecado en el corazón de Adán y Eva. ¿Cuántas veces nuestras decisiones han perjudicado a los demás? ¿Cuántas veces nuestras decisiones han perjudicado a nuestros hijos? ¿Cuántas veces nuestras decisiones perjudican a nuestros vecinos o a los demás familiares? Toda decisión que lleve a acción, y todas las decisiones llevan acciones, traen consecuencias para bien o para mal. Y en muchos casos, consecuencias fatales y para toda la eternidad, como es el caso de lo que estamos viendo en Génesis capítulo 3. Analicemos juntos, de una manera muy sencillita, lo que nos cuenta Génesis capítulo 3, la fatal y falta de sabiduría en la decisión que tomaron Adán y Eva. Creo que ya quedó claro qué decisión tomaron, ¿verdad? Ya quedó claro que eso se llama pecado. Y espero que haya quedado claro qué significan pecados. Porque todo eso se manifestó inmediatamente. Porque el pecado de desobedecer la ley de Dios, tomaron la decisión de esconderse. Tomaron la decisión de cubrirse con hojas de higuera. Pero en vano fue el asunto.
porque el calor del cuerpo seca las hojas y todas las vergüenzas quedaron descubiertas. Pero vamos por parte. ¿Cuál fue el primer conflicto o cuál fue la primera consecuencia de haber desobedecido la instrucción de Dios? ¿Cuál fue la primera consecuencia de haber quebrantado la ley de Dios? ¿Cuál fue la primera consecuencia de no tomar en cuenta a la persona de Dios? De no oírlo, de ignorarlo. Dije ya mientras estaba describiendo de qué vamos a tratar, que es su relación con Dios. Miren, dice el versículo que les gusta, el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto nos da la impresión de que antes de ese suceso ellos tenían acceso directo a tener compañerismo con Dios. Y pareciera ser que a cierta hora del día, no me pregunten qué hora era, no lo sé, es un misterio, Dios solía hablar con ellos. Yo no sé de qué serían sus pláticas. Yo no sé qué preguntarían ellos y qué respondería Dios. Pero da la impresión de que todos los días antes del suceso de la decisión fatal que tomaron, Dios hablaba con ellos y ellos hablaban con Dios, convivían con Dios. A eso le llamamos comunión, a eso le llamamos compañerismo, a eso le llamamos vivir con Dios. Y Dios hizo al hombre para que anduviésemos para la alabanza de su gloria, nos dice en Efesios capítulo 1. Dios creó al hombre y a la mujer para que tuviésemos compañerismo con Él, para que no estuviésemos aislados de nuestro Creador. Y Dios se nos advirtió: no coman de este árbol, porque el día en que de él coman, ciertamente morirán. La palabra muerte significa separación. Y los doctores que están aquí presentes pueden saber muy bien y instruirnos mucho mejor que su servidor al respecto. ¿Cuándo se declara muerto a la persona? ¿Cuándo se declara muerto, doctor? Cuando ya no tiene signos vitales de vida. Válgame la redundancia, estoy tratando de aclararlo lo más que puedo. Ya no hay signos vitales, ya no hay signos de vida, se declara muerto. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué se quedó sin aliento de vida? Recuerden que es Dios quien da el aliento de vida. Recuerden que la vida viene de Dios. Y cuando la vida se separa del cuerpo es cuando se declara que la persona está muerta. Hubo una separación del ser inmaterial, del espíritu y alma con que Dios nos dotó, abandonando el cuerpo, y el cuerpo es inerte, ya no tiene nada. El cuerpo se mueve porque la vida nos la sostiene Dios. Ellos no se murieron así físicamente en ese momento. ¿Cómo murieron? Quedaron separados de ese compañerismo, de esa camaradería, de esa buena comunión que ellos tenían todos los días. Antes de eso ellos no tenían miedo. Antes de eso ellos no tenían vergüenza, no sentían eso. Para ellos eso era desconocido. Pero cuando desobedecieron, cuando erraron el blanco que Dios les había puesto, hubo temor, hubo miedo, hubo vergüenza, hubo conciencia de que se había hecho algo que no se debía de haber hecho. Entonces, la relación que ellos tenían con Dios quedó rota. Quedaron destituidos del compañerismo con Dios.
Luego, tomaron la decisión de esconderse de Dios. Así somos los seres humanos hasta el día de hoy. Han pasado los milenios, algunos dicen 5.000, 7.000 años, algunos dicen 8, 9.000 años. Aunque la ciencia diga que hace millones y millones de años, recuerden que para aceptar lo que dice la ciencia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para aceptar lo que dice la ciencia? Pues tenemos que creer que así es. Porque no hay manera de probarlo, son teorías. Y tenemos que creer que así es, como dicen los científicos. La Biblia no añade más de 8.000 años de vida a este planeta. Los que son estudiosos del tiempo de la Biblia dicen unos 8.000 años y algunos se van hasta quizás 10.000. Pero los años que sean, eso no es lo importante. El punto importante es que desde ese momento que entró el pecado, la muerte entró en el ser humano. Es decir, la separación del hombre y Dios llegó en ese momento. Y de ese momento pretendemos escondernos. Como dice el refrán, tira la piedra y esconde la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que hace las cosas y pretende ser inocente o no responsable del acto. Eso es lo que significa tira la piedra y esconde la mano. Y desde entonces, hermanos, desde que el hombre quedó destituido de la presencia de Dios por haber errado al blanco que Dios le estableció, el hombre ha pretendido esconderse. Unos se esconden en su racionalismo y por eso el ateo dice, no hay Dios. Por eso plantea, ¿a poco porque el ateo diga que no hay Dios, Dios desapareció? ¿Dios dejó de existir? O dice el científico, no todos, hay excepciones. Dice el científico, no, yo razono, yo reflexiono, hago teorías, someto a prueba las teorías y entonces concluyo, y entonces expongo. Y no hay ninguna prueba de que Dios exista. Por lo tanto, Dios no existe. Miren, dice la Biblia, hermanos, que ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Y porque el científico no puede poner a Dios en un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso para ver las cosas? Un microscopio. Porque el científico no puede poner a Dios en un microscopio para estudiarlo o analizarlo. Tiene derecho para decir, no existe Dios. Oh, erramos. Dios no es hombre, ni hijo de hombre, dice la Biblia. Dios es espíritu. Así dice la Biblia. Dios es espíritu. Y ni siquiera la inmensidad de los cielos pueden contener su presencia. Y ni siquiera la tierra puede negar su presencia, porque Jehová truena y dice la Biblia, tiembla la tierra. Ni siquiera Satanás, que se hizo enemigo de Dios y que nosotros lo llamamos el maligno y el enemigo de nuestras almas, puede hacer lo que quiera y se le dé la gana. Ni siquiera él tiene que someterse a la autoridad de Dios. Dice por ahí un refrán popular que cuando Dios ordena, hasta el Satanás tiene que obedecer. Para querer decir que ni siquiera el diablo, que muchos seres humanos lo han convertido en Dios, que no es Dios, puede competir ante la presencia de Dios. Es más, la Biblia dice que ya lo exhibió derrotado. Así dice la Biblia, hermanos. Pero el hombre, en su necedad y en su anhelo de ser independiente de Dios, todavía se quiere seguir escondiendo de Dios. Miren, cuando tomamos una decisión de ir en contra de lo establecido de Dios, a veces miramos para allá, miramos para acá, miramos para enfrente, miramos para atrás. Queremos cerciorarnos para ver
si nadie nos está viendo, si nadie nos cacha. Pero ¿saben una cosa? Olvidamos mirar arriba. Y ya leímos en la Escritura que los ojos de Dios se pasean por toda la tierra. No significa que Dios anda ya paseándose. Lo que quiere decir es que nada se puede esconder ante los ojos de Dios. Y cuando Dios le pregunta ¿a dónde estás?, no es porque no supiera que estaba escondido, pues Dios todo lo sabe, dice la Biblia, sino que le estaba dando la oportunidad a Adán y a Eva de confesar lo que habían hecho. Y en lugar de confesar, trataron de ocultar. ¿Se dan cuenta? Así hacemos todos los seres humanos. Usted que se cree muy buen cristiano, así hace también. Así hacemos todos. Pretendemos escondernos de la mirada de Dios. Hay un bonito canto antiguito ya, y que a mi esposa y a mí ayer lo estábamos escuchando. Nada me puede ocultar de tu mirada, oh Dios. Y en efecto, no podemos escondernos porque Dios todo lo sabe. Miren, para muestra un botón, allá en Marcos capítulo 2, cuando el Señor Jesús le dijo a un paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. La Biblia narra, el Evangelio según San Marcos, quieren buscarlo en sus casas, capítulo 2, que los fariseos, los religiosos de la época del Señor Jesús, estaban pensando: bueno, ¿y este quién se cree que es para perdonar pecados? No sé si lo han leído alguno de ustedes. ¿Y este quién se cree que es para perdonar pecados? Y dice la Biblia, Jesús, sabiendo lo que cavilaban, ¿qué cavilar? Lo que estaban pensando, les dijo al paralítico y a ellos: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? Y dijo el Señor Jesús añadiendo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Entonces ni siquiera los pensamientos que tenemos aquí bien ocultos, tengamos un cerebro así grandote que es capaz de recordar y tener, ¿cómo se llaman esa imagen fotográfica? Se dice, creo. Pues por muy grande que sea tu cerebro, por mucho, no sé cómo se llama lo que mide lo de la capacidad de intelectual que uno tenga, Dios sabe lo que está pensando, lo que tú estás pensando, lo que tú quieres esconderle, Dios ya lo sabe. En el Salmo dice que no está, Salmo 139, no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe. No podemos escondernos de la presencia de Dios, mis amados hermanos. Así que la relación que ellos tenían antes quedó rota. Quedaron separados de Dios. Pero esa decisión que tomaron les trajo el conflicto en sí mismo. Querer ocultarle a Dios las cosas. ¿Se dan cuenta? Querer ocultarle a Dios las cosas. O tratar de sacar a Dios del pensamiento, como dice el necio. Pero también, hermanos, esta decisión les afectó no solamente en su relación con Dios, no solamente en su relación entre ellos, porque como bien dijeron, se empezaron a echar la culpa el uno al otro. ¿Acaso comiste del árbol? ¿Y qué dice Adán? Señor, la mujer que tú me diste, ella fue la que... ¿No así hacemos todos, tratando de echar la culpa a los demás? Todo el mundo, creyentes y no creyentes, culpamos a todos. El que está detrás de la reja por haber matado a alguien dice, es que el diablo. Mentira, fueron sus propias decisiones que tomó. Es que mentira, es la propia decisión que tomamos. Es que mi marido, mentira, es la propia decisión que tú tomas. Es que mis hijos son mentiras, son tus propias decisiones que tú tomas.
porque tomaste la decisión de no cuidar a tus hijos y ahora te quejas de que tus hijos te falten al respeto. Tú decidiste no educarlos. Tú decidiste, en lugar de amarlos y quererlos, maltratarlos y dándole no uno para corregir, sino descargar tu ruina con tu niño o tu niña según sea el caso. Yo no soy psicólogo, pero por ahí, hermanos, la Biblia dice mucho cómo educar a los hijos, cómo tratar al esposo, cómo tratar a la esposa, cómo los hijos deben de tratar a sus padres. Todo eso lo dice la Escritura, hermanos. Y la Escritura es la palabra de Dios que nos es útil para que aprendamos, es decir, para que nos instruya y para que nos corrijamos. Es que mi papá sí me enseñó, escucha a Dios en lugar de tu papá. Es que mi mamá escucha a Dios en lugar de tu mamá. Es que mis amigos dicen, escucha a Dios en lugar de lo que te dicen tus amigos. Imaginen, hermanos, si hacemos como Vicente, ¿cómo dice? ¿A dónde va la gente? ¿O cómo es el refrán? A donde va Vicente, ahí va la gente. Y a poco porque Vicente se tiró al barranco, también vamos a correr a tirarnos del barranco. Así somos los seres humanos para tratar de salir ilesos de nuestras responsabilidades, como lo hicieron Adán y Eva. Y cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué dijo Eva? Es que la serpiente me engañó. Como está la frase de moda en estos últimos años, ¿no? Es de que, ¿no? Y es de que, y echamos culpas y repartimos culpas a diestras y a siniestras. No, fueron las decisiones que ellos tomaron. Pero no solamente afectó su relación con Dios, su relación entre ellos, afectó la relación con la naturaleza, con toda la creación. Miren los alcances de esta decisión tan terrible y tan nefasta. No solamente afectó su compañerismo con Dios, quedó roto. No solamente les afectó a sí mismos, porque empezaron a experimentar sensaciones que nunca habían tenido y eran sensaciones dañinas, como el miedo, como el tratar de esconderse de Dios, como el tratar de echar culpas a los demás y no enfrentar la situación. También causó un terrible problema con la naturaleza. La tierra quedó maldita, quedó bajo el juicio de Dios. Noten ustedes que antes de la caída no había cardos ni espina. Nos da a entender eso el texto. Y los cardos y la espina fueron las situaciones que tuvieron que enfrentar después de la decisión que tomaron. No es que no trabajaran y no es que no hicieran antes de que cayeran en el pecado. Sí, labraban la tierra, pero era un pasatiempo. Como dicen los gringos, un hobby, según la región donde viva. Algunos dicen hobby, otros dicen hobby. No me vayan a sacar en las redes sociales y me hagan burlas como le hicieron a la precandidata, ¿verdad? Y sin embargo la candidata lo dijo bien. Pero ya saben cómo somos escarnecedores. Dice Romanos capítulo 8 que la tierra gime esperando la liberación, porque el juicio en que cayó la tierra para convertirse como en un desierto, produciendo cardos y espinas. Y yo me imagino que en ese momento aparecieron los alacranes y todas las demás especies de las víboras, en las que somos enemigos irreconciliables. Somos enemigos de la raza humana con las víboras. Afectó a la naturaleza humana, a la naturaleza de la creación. La tierra convirtiéndose en estéril. Los animales, muchos de ellos volviéndose enemigos del hombre. Todo por una decisión que tomaron. Tomaron muchas, pero hubo una que trascendió hasta la eternidad, que fue no tomar en cuenta la palabra de Dios. Y desde entonces, hermanos, esa ponzoña venenosa que llamamos pecado quedó impresa en todos los seres humanos hasta el día de hoy. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron,
están separados de Dios. Y la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y también, mis queridos y amados hermanos, dice la Biblia, no hay justo ni uno solo. Todos quedamos con lo que llamamos naturaleza pecaminosa. Nos guste o no, lo aceptemos o no, la huella de esa decisión letal para toda la eternidad está en toda la raza humana. Y a prueba me remito, los hijos de ellos. Caín matando a su hermano. Y de ahí entonces, hermano, el resto es historia. No tomar en cuenta la persona de Dios, no considerar la presencia de Dios, no tomar en cuenta sus instrucciones y romperlas o desobedecerlas o no creerlas, traen consecuencias fatales, letales y en algunos casos para toda la eternidad. Pero Cristo vino a morir en la cruz para remediar ese asunto y nos trajo perdón de Dios. Por eso la Biblia dice que todos los que creen, todos los que le reciben, Dios le da derecho de ser llamados sus hijos. Pero miren el tamaño de las consecuencias de decisión. Que la próxima vez que usted vaya a tomar una decisión, cualquiera que éste sea, consúltela con Dios, platíquesela en oración, póngala delante de su presencia. No tome decisión por circunstancias que le rodeen. No tome decisión si está su corazón envuelto en enojo. Recuerden el caso de Moisés. No tomen decisiones sin tomar en cuenta al Creador, al gran yo soy, que está allí para socorrernos en todo momento. Mis amados hermanos, tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios, las consecuencias no solamente son dolorosas y llenas de lágrimas, sino pueden ser fatales también. Que Dios nos bendiga y que seamos sabios al tomar decisiones. Y la sabiduría viene tomando en cuenta al Señor y su instrucción. Amén.